Ella ni debía estar más viva. Solo está haciendo peso para la familia. Esas palabras salieron del altavoz del teléfono de mi hija Sofía como cuchillos directos al alma. Yo, Madalena, estaba ahí, escondida en el asiento trasero del carro, inmóvil como una estatua, sosteniendo el pastel de cumpleaños que había horneado para mi nieta. Minutos antes había fingido salir del carro. Cerré la puerta con fuerza para que Sofía creyera que me había ido a comprar algo. Pero me quedé agachada atrás, esperando sorprenderla con una broma inocente. Jamás imaginé que iban a escuchar mi propia sentencia de muerte. Antes de continuar esta jornada emocional, suscríbete al canal y déjame sentir tu apoyo en los comentarios. Tu suscripción me ayuda a seguir trayendo historias que sanan el corazón. Cada palabra venenosa me atravesó desde mi escondite silencioso. Mi propia hija hablaba de mí como si fuera basura humana, un estorbo de 62 años que consumía oxígeno innecesariamente. Ya no puede cuidarse sola, pero tampoco podemos nosotros. Es demasiado trabajo. Miguel tiene razón. A veces es mejor cuando la naturaleza sigue su curso. Siguió Sofía, ajena a la bomba emocional que detonaba en el asiento trasero. ¿La naturaleza siguiendo su curso? ¿Se refería a que me muriera? El olor del pastel de chocolate se volvió nauseabundo. Mis manos temblaron alrededor de la caja rosada mientras intentaba no hacer ruido, no respirar, no existir, exactamente como mi hija deseaba. Cuando se vaya, podremos vender la casa y repartir el dinero. Ya hablé con Carlos y Lucía, todos están de acuerdo. Ahí estaba la verdad desnuda. No solo querían que desapareciera, ya habían planificado mi funeral y se habían repartido mi herencia. Algo murió dentro de mí ese día, pero algo más peligroso y poderoso nació. Esperé hasta que Sofía terminara la llamada. Esperé hasta que estacionara en casa. Y cuando abrió mi puerta para buscarme, fingí sorpresa perfecta. ¡Ay, mija! ¿Ya llegamos? Me quedé dormida atrás. Actué normal. Sonreí. Serví el pastel. Canté feliz cumpleaños con voz quebrada. Nadie notó que había cambiado para siempre en ese asiento trasero. Nadie sospechó que había escuchado cada palabra de su traición. Esa noche, después de lavar los platos de la celebración donde fui invisible, me senté en la mesa de la cocina donde había criado a esos hijos ingratos y planifiqué la venganza más perfecta que una madre traicionada puede ejecutar. Escribí una carta que cuando la leyeran, los destruiría por dentro. Si soy una carga que les impide vivir, he decidido liberarlos para siempre. Cuando lean esto, ya habré tomado la decisión final. No me busquen, no habrá funeral. Ese dinero úsenlo para repartirse la casa como ya planearon. Perdónenme por haber sido un estorbo. Su peso muerto, mamá. Dejé la carta sobre la mesa junto a mi anillo de matrimonio, las llaves del carro y una foto nuestra del último día de las madres. El mensaje era claro. Madalena había desaparecido para siempre, pero la realidad era deliciosamente diferente. A las 4 de la mañana, mientras ellos dormían ajenos a lo que se venía, tomé mis ahorros secretos, esos dólares que había escondido durante años para emergencias, y salí por la puerta trasera como un fantasma vengativo. El taxi me esperaba en la esquina. Destino, terminal de autobuses. Mi plan era tan simple como devastador. Desaparecer por completo y dejar que mis queridos hijos vivieran con la culpa de haberme empujado al abismo. Durante el viaje de 8 horas hacia Cartagena, imaginé la escena que se desarrollaba en casa. Sofía entrando a la cocina para el café matutino y encontrando mi despedida final. Sus gritos despertando a toda la familia. La desesperación creciente al darse cuenta de que sus palabras habían sido escuchadas. ¡Qué dulce venganza! Mi teléfono empezó a sonar a las 7 de la mañana. Primero Sofía, después Carlos, luego Lucía. En una hora tenía 200 llamadas perdidas, pero yo mantenía el teléfono en silencio, saboreando cada vibración como una victoria personal. El paisaje cambió de gris urbano a verde tropical, mientras yo planeaba mi nueva vida.
una vida donde Madalena no era una carga, sino una mujer libre que había fingido su propia muerte para renacer. Al llegar a Cartagena, el aire salado me recibió como a una reina exiliada. Había nacido en esta ciudad hacía 62 años y la había abandonado siguiendo las promesas de un hombre. Ahora regresaba huyendo de las traiciones de mis hijos. Encontré una pensión cerca de la playa regentada por doña Carmen, una mujer de mi edad con ojos sabios. Aquí llegan muchas mujeres escapando, me dijo mientras me mostraba una habitación simple pero limpia. Algunas huyen del pasado, otras corren hacia el futuro. Yo le respondí con una sonrisa que no había usado en años. Estoy muriendo del pasado para nacer al futuro. Esa primera noche en Cartagena, sentada en la terraza escuchando las olas, encendí mi teléfono por 5 minutos. 500 llamadas perdidas. El último mensaje de voz de Sofía me quebró y me fortaleció al mismo tiempo. Mamá, por favor, si estás viva, responde. Sé que escuchaste lo que dije. No era sobre ti, lo juro por Dios. Era sobre la mamá de Miguel, que está muy enferma. Por favor, mamá, vuelve. No podemos vivir sin ti. Te necesitamos. Te amamos. Pero ya era demasiado tarde para explicaciones. Yo había escuchado su verdad cuando pensaba que no había consecuencias, y ahora conocería las consecuencias de esa verdad. Apagué el teléfono y decidí algo que cambiaría todo. Les daría exactamente lo que habían pedido, mi desaparición, pero no como ellos la imaginaban. Durante los siguientes días, mientras ellos vivían en el infierno de la culpa y la desesperación, yo comencé a vivir la vida que había negado por 40 años. Y entonces conocí a Esperanza. Esperanza tenía 70 años, cabello plateado cortado a lo pixie y unos ojos verdes que parecían ver directo al alma. La conocí en el mercado de Cartagena, donde yo compraba frutas como una turista más, fingiendo que no tenía una familia enloquecida buscándome por todo el país. «Tú tienes cara de mujer que acaba de enterrar a alguien», me dijo sin preámbulos mientras escogía mangos. «La pregunta es si enterraste a un enemigo o a ti misma». Le conté todo. El asiento trasero, las palabras venenosas, mi desaparición planeada. Esperanza escuchó sin juzgar, asintiendo como si hubiera vivido 1000 historias similares. «Mijita», me dijo finalmente, «lo que hiciste no fue cruel, fue genial. Pero ahora viene la parte difícil. Decidir si regresas como víctima o como reina». Esperanza había sido psicóloga durante 40 años antes de retirarse a Cartagena. Especialista en mujeres que se perdieron siendo madres perfectas, bromeó. Se convirtió en mi mentora no oficial en el arte de la renovación personal. Tus hijos necesitaban este susto, me explicó mientras caminábamos por las murallas al atardecer. Necesitaban enfrentar un mundo sin ti para valorar el mundo contigo. Pero tú necesitas algo más importante. Necesitas recordar quién eres cuando no estás sirviendo a otros. Durante las siguientes semanas, Esperanza me guió en una transformación que jamás creí posible. Primero físicamente, me corté el cabello largo que había mantenido porque se veía respetable. Mi nuevo corte era moderno, atrevido. Me teñí mechas doradas. Compré ropa que me hacía sentir sexy, no solo decente, pero el cambio interior era más radical. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo porque te gustaba? Swingue, preguntó Esperanza durante una de nuestras sesiones improvisadas en la playa. No pude responder. Llevaba décadas eligiendo comida que le gustara a mi familia, programas que quisieran ver mis hijos, actividades que beneficiaran a otros. Había desaparecido como individuo. Pues es hora de que Madalena conozca a Madalena, declaró Esperanza. Me inscribí en clases de salsa. Mi cuerpo, que había olvidado moverse para su propio placer, comenzó a recordar la sensualidad perdida. El profesor Ricardo, un hombre de 50 años con sonrisa pícara, me trataba como a una mujer deseable, no como a una abuela invisible. «Señora Madalena», me decía mientras ajustaba mi cintura para un giro,
Usted no baila como una mujer de 60 años. Baila como una mujer que acaba de nacer. Y tenía razón. Cada paso de baile era una declaración de independencia. Cada movimiento sensual era un grito silencioso. Existo. Tengo derecho al placer. Soy más que una máquina de servir. Mientras tanto, mantenía a mi familia en la agonía perfecta. Una vez por semana enviaba un mensaje críptico desde diferentes números. Estoy bien. Estoy donde necesito estar. No me busquen. Nunca respondía a sus llamadas desesperadas. Sofía había contratado un detective privado. Carlos había puesto carteles por toda la ciudad. Lucía había aparecido en el noticiero local suplicando por mi regreso. La ironía era deliciosa. Ahora que pensaban que me habían perdido para siempre, descubrían cuánto me necesitaban. Pero Esperanza me advirtió sobre algo crucial. La venganza perfecta no es hacer que sufran para siempre, es hacer que cambien para siempre. ¿Cuándo vas a darles la oportunidad de redimirse? Después de 6 semanas en el paraíso de mi libertad, decidí que era hora de la siguiente fase de mi plan. No iba a regresar como la misma Madalena sumisa que había huido. Regresaría como una mujer completamente nueva, con reglas completamente nuevas. Con ayuda de Esperanza, redacté lo que llamamos el contrato de la nueva Madalena. No era solo una lista de exigencias, era una declaración de independencia maternal. La última noche en Cartagena, mientras empacaba mi ropa nueva y mi personalidad renovada, Esperanza me abrazó fuertemente. «Vas a regresar a destruir su mundo», me susurró, «pero esta vez para reconstruirlo mejor». Tenía razón. El infierno que les había hecho vivir durante 6 semanas era solo el preludio de la transformación que estaba por venir. Regresé un martes por la tarde, usando mi vestido azul turquesa nuevo y tacones que no había usado en una década. Mi cabello dorado brillaba bajo el sol y caminaba con una confianza que había aprendido en las calles de Cartagena. Pero antes de ir a casa, hice una parada estratégica. Fui al salón de belleza donde Sofía trabajaba como manicurista. Entré como una cliente más, con gafas de sol y una sonrisa misteriosa. Sofía estaba atendiendo a una señora cuando me vio por el espejo. Se le cayeron las herramientas de las manos. Su cara se puso blanca como papel. «¿Mamá?», susurró, como si hubiera visto un fantasma. Y en cierto modo lo había visto. «Hola, mi amor», le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. «¿Tienes tiempo para atender a tu madre muerta?». El salón entero se quedó en silencio. Todas las clientas miraban la escena como si fuera una telenovela en vivo. Sofía comenzó a llorar, pero yo mantuve mi compostura real. «Necesito un retoque de color», continué, sentándome en su silla como si nada hubiera pasado. «Y tal vez podríamos conversar sobre cosas». Durante la siguiente hora, mientras Sofía trabajaba en mi cabello con manos temblorosas, le conté mi verdad. No todo, solo lo suficiente para que entendiera que la madre que había conocido había muerto realmente en el asiento trasero de ese carro. Las palabras que escuché me mataron, le dije mirándola por el espejo. Pero también me liberaron. La Madalena que conocías, esa mujer invisible que existía solo para servir, se fue para siempre. Sofía lloraba silenciosamente mientras aplicaba el tinte. «Mamá, yo no era sobre ti, te lo juro». «Lo sé», respondí suavemente, pero me hizo darme cuenta de algo terrible. Yo misma me veía como una carga, y si yo me veía así, ¿cómo esperaba que ustedes me vieran diferente? Cuando terminó con mi cabello, me veía espectacular. Pero más importante, me sentía espectacular. «Ahora», le dije levantándome de la silla, «vamos a casa. Tengo algunas cosas que decirle a la familia». El viaje a casa fue silencioso pero cargado de electricidad. Sofía manejaba mientras yo observaba mi ciudad con ojos nuevos. Todo se veía diferente cuando tenías poder sobre tu propia vida. Al llegar, encontré a Carlos y Lucía esperándonos en la sala. Habían perdido peso, tenían ojeras profundas
se veían destruidos. Mis nietos corrieron hacia mí gritando «¡Abuela!» «Zrenia», pero yo los detuve con un gesto gentil pero firme. Primero, anuncié, necesitamos establecer las nuevas reglas. Me senté en mi silla, la misma donde había escrito la carta de despedida, pero ahora me sentía como una reina en su trono. Durante las últimas 6 semanas, comencé, ustedes han vivido en un mundo sin Madalena. Han experimentado lo que es perderme para siempre. ¿Cómo se sintió? Carlos fue el primero en hablar. Como si nos hubiéramos quedado sin aire, mamá, sin propósito, sin centro. Exacto, respondí. Ahora saben lo que es su mundo sin mí. La pregunta es, ¿están dispuestos a cambiar para construir un mundo conmigo, donde yo sea valorada, respetada y vista como algo más que una empleada doméstica? Saqué de mi bolso el contrato de la nueva Madalena. Era un documento de 5 páginas que detallaba mis nuevas condiciones para ser parte de esta familia. Esto no es negociable, declaré. O aceptan estas condiciones o me voy otra vez. Pero esta vez será permanente y sin cartas dramáticas. Les leí cada punto. Distribución equitativa de labores domésticas, respeto por mi tiempo personal, consulta obligatoria en decisiones familiares, reconocimiento económico por mi trabajo doméstico y, esto los sorprendió, institución de los viernes de Madalena, donde yo saldría con mis amigos a mis actividades. Pero mamá, protestó Lucía, ¿no somos suficiente para ti? Claro que no, respondí sin vacilar. Ustedes tienen sus trabajos, sus amigos, sus vidas. Yo también tengo derecho a una vida propia. La diferencia es que ahora voy a ejercer ese derecho. El silencio que siguió fue tenso pero necesario. Podía ver sus mentes procesando esta nueva realidad. Su madre había regresado, pero como una mujer completamente diferente. Finalmente, Sofía habló. Mamá, acepto todas tus condiciones, pero ¿puedes perdonarnos? Sonreí. No la sonrisa complaciente de antes, sino una sonrisa de poder real. Mi amor, le dije, ya los perdoné. Pero más importante, me perdoné a mí misma por haberme perdido durante tantos años. Esa noche cenamos juntos, pero todo fue diferente. Yo no cociné sola, no serví sola, no limpié sola, y cuando terminamos, no me levanté automáticamente a lavar platos. ¿Quién lava hoy? Swing pregunté consultando el nuevo calendario de responsabilidades que había creado. Carlos se levantó resignado pero sonriente. Me toca a mí, mamá. Digo, Madalena. Sonreí. El cambio había comenzado. 3 semanas después de mi regreso, llegó la primera prueba real del nuevo orden familiar. Era viernes, mi primer viernes de Madalena oficial. Y yo estaba lista para salir a mi clase de salsa cuando Sofía apareció en la puerta con los ojos llorosos. Mamá, Miguel me dejó. Necesito que te quedes conmigo tonight, por favor. La vieja Madalena habría cancelado inmediatamente sus planes, habría preparado té de manzanilla y habría pasado la noche consolando y aconsejando. Pero la nueva Madalena tenía otras ideas. Mi amor, le dije gentilmente pero firmemente, lamento mucho lo de Miguel, pero hoy es mi día sagrado. Mañana por la mañana podemos hablar todo lo que quieras. Su cara de shock fue épica. ¿No vas a quedarte conmigo? No, respondí, tomando mi bolso y mis llaves. Carlos y Lucía están aquí. Ellos pueden consolarte. Yo tengo una cita con mi propia vida. Salí de la casa dejando atrás sus lágrimas y los susurros escandalizados de mis otros hijos. En el taxi hacia la academia de baile, dudé por un momento. ¿Estaba siendo demasiado cruel? Pero entonces recordé las palabras de Esperanza. El amor que se sacrifica completamente se convierte en resentimiento. El amor que se respeta a sí mismo se convierte en inspiración. En la clase de salsa, Ricardo me recibió con su sonrisa cálida. Madalena, ¿lista para conquistar la pista? Durante las 2 horas siguientes, me sumergí completamente en la música, en el movimiento, en la alegría pura de existir para mí.
Bailé con diferentes compañeros. Reí hasta que me dolieron las mejillas y me sentí completamente viva. Cuando regresé a casa a las 11 de la noche encontré una escena que me sorprendió. Sofía estaba en la sala, pero no llorando sola. Carlos había preparado palomitas, Lucía había traído vino, y los tres estaban viendo una película de comedia. ¿Cómo te fue?, Swinge preguntó Sofía, y por primera vez en años parecía genuinamente interesada en mi experiencia, no solo en conseguir mi ayuda. Maravilloso, respondí, y le conté sobre la clase, sobre Ricardo, sobre cómo me sentía cuando bailaba. Mis hijos escucharon como si fuera la persona más fascinante del mundo. «Mamá», dijo Carlos después de un rato, «nunca te habíamos visto tan radiante». «Es porque por primera vez en décadas», expliqué, «estoy viviendo mi propia vida, no solo facilitando las vidas de otros». Pero la prueba real llegó 2 semanas después. Era domingo familiar, tradición sagrada en casa, cuando anuncié mi siguiente bomba. «Este domingo no voy a cocinar, ni este, ni ningún otro domingo más». El silencio fue ensordecedor. «Pero mamá», protestó Lucía, «el sancocho de los domingos es nuestra tradición». «Era mi tradición que ustedes disfrutaban», corregí. «Ahora pueden ser parte de crear nuevas tradiciones, o pueden ordenar pizza». Esa mañana, en lugar de levantarme a las 6 de la mañana para preparar el almuerzo familiar, me quedé en cama leyendo una novela romántica que había comprado, el primer libro que compraba para mí en años. A las 10 de la mañana, escuché ruidos en la cocina. Sofía había decidido intentar hacer el sancocho. Carlos la ayudaba cortando verduras. Lucía lavaba los platos conforme ensuciaban. Observé desde la puerta de mi cuarto cómo mi familia trabajaba junta por primera vez, cómo se consultaban unos a otros, cómo se reían de sus errores culinarios. Cuando finalmente bajé a almorzar, el sancocho estaba decente. No espectacular como el mío, pero comible. Pero lo más hermoso no era la comida. Era ver a mis hijos orgullosos de haber creado algo juntos. «¿Qué tal?», Zrenia preguntó Sofía ansiosa. «Está bueno», mentí diplomáticamente. «Pero más importante, ¿cómo se sintieron cocinando juntos?» «Como una familia de verdad», admitió Carlos. «No como niños esperando que mamá haga todo». Esa noche, mientras me ponía mi crema hidratante nueva, otro lujo que me había permitido, Sofía tocó a mi puerta. «Mamá, quería pedirte perdón», dijo sentándose en mi cama. «No solo por lo que dijiste que escuchaste, sino por haber permitido que te volvieras invisible». La abracé, no como la madre sacrificada de antes, sino como una mujer que había aprendido a llamarse a sí misma lo suficiente para poder amar sanamente a otros. «Mi amor», le susurré, «ustedes no me volvieron invisible. Yo me volví invisible. Pero esos días se acabaron para siempre». La transformación estaba completa, pero la historia más hermosa apenas comenzaba. Han pasado 8 meses desde el día que fingí mi muerte en el asiento trasero de un carro, y la metamorfosis ha sido más profunda de lo que jamás soñé. Esta mañana me desperté no con el sonido del despertador a las 5 de la mañana para preparar desayunos, sino con el aroma del café que Carlos había preparado. Mi hijo mayor, que antes no sabía ni dónde estaban las tazas, ahora me sorprende 2 veces por semana con desayuno en la cama. «Buenos días, reina», me dice con una sonrisa traviesa. Sí, así me dicen ahora, Reina Madalena. Y no es burla, es respeto real ganado con dolor y transformación. Los viernes de Madalena se han vuelto legendarios en la familia. No solo respetan mi tiempo sagrado, lo celebran. Sofía hasta me ayuda a escoger outfits para mis salidas. «Quiero que mi mamá sea la más elegante de la clase de salsa», dice orgullosa. Y hablando de salsa, Ricardo se ha convertido en algo más que mi profesor de baile. A los 62 años he redescubierto el romance. No vamos a casarnos, ya pasé esa etapa. Pero tengo un hombre que me ve como una mujer deseable
no como una empleada doméstica con patas. Mis nietos me ven diferente ahora. Abuela, ¿nos enseñas esos pasos de baile súper cool? Zrenia, me pide Sara. Las tardes ahora incluyen no solo ayuda con tareas, sino lecciones de autoestima, conversaciones sobre sueños y sí, clases improvisadas de salsa en la sala. Pero el cambio más hermoso es en Sofía. Mi hija ha florecido desde que ya no tiene una madre empleada que resuelva todos sus problemas. Ahora cocina, administra su dinero, toma sus propias decisiones. Y cuando necesita consejo, viene a pedírmelo como quien consulta a una mentora respetada, no como quien exige servicios de una sirvienta. Mamá, me dijo ayer mientras compartíamos café en mi nueva terraza, sí, remodeló el patio trasero para crear un espacio especial para mí. Siento que por primera vez tengo una madre, no una máquina de resolver problemas. Pausa. El caracol que me regaló Esperanza sigue en mi mesita de noche. Cada mañana lo tomo y escucho el eco del mar que me enseñó que merecía ser libre. Es mi recordatorio diario de que soy Madalena. No solo una madre, no solo una abuela, sino una mujer completa con derecho a su propia felicidad. La casa huele diferente ahora. Sí, todavía huele a mis guisos. Cocino cuando quiero, no por obligación. Pero también huele a mi perfume, a las flores que escojo para mi placer, al incienso que quemo durante mis meditaciones matutinas. Es el aroma de una mujer completa en su propio reino. Ayer encontré a Lucía leyendo mi contrato de la nueva Madalena a su novio. Así es como queremos que sea nuestro matrimonio, le decía. Con respeto mutuo, espacios individuales y responsabilidades compartidas. Mi muerte en aquel asiento trasero había resucitado no solo a mí, sino a toda una familia que había olvidado cómo amarse sanamente, porque a veces, queridas mujeres que me escuchan, tenemos que fingir nuestra muerte para poder nacer de verdad. Tenemos que desaparecer para que otros aprendan a buscarnos. Tenemos que ser valientes con nuestro amor propio para enseñar a otros cómo amarnos correctamente. La venganza más dulce no es hacer sufrir a quien nos lastima. Es transformarse en alguien tan radiante que ya no pueden ignorarnos nunca más. Si esta historia tocó tu alma, dale like, suscríbete y comparte tu reflexión en los comentarios. ¿Qué harías si escucharas esas palabras sobre ti? ¿Cómo recuperarías tu valor propio? Para la próxima historia de transformación, haz clic en la caja a la izquierda. Gracias por acompañarme en este viaje de muerte y renacimiento.